Sean bienvenidos, Dios les bendiga grandemente. Continuamos con el segundo video de esta trilogía, que fue una respuesta de nuestro Señor Jesucristo a la murmuración de los fariseos en Lucas capítulo 15. Bien, la segunda parábola que se encuentra en esta trilogía es la parábola de la moneda perdida. A modo de introducción, quiero decir que no debemos pasar por alto el versículo 1 y 2 que se encuentran en dicho capítulo, dado que muchas veces se suele pasar y no podemos entender realmente el contexto de estas tres parábolas que fueron la respuesta de nuestro Señor Jesucristo acerca de los fariseos que acusaban a nuestro Señor Jesucristo de juntarse, de comer, de tener esa intimidad. Sabemos que el Señor Jesucristo lo dice a lo largo de los evangelios. Él compartía almuerzos, cenas con los pecadores. Y hasta en nuestro tiempo, como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando uno invita a alguien a almorzar, a cenar, está demostrando cierta intimidad, cierta relación con esas personas. Y esa era la murmuración que tenían los fariseos acerca de nuestro Señor Jesucristo, dado que ellos criticaban a aquellos que eran publicanos y pecadores, criticaban, no querían juntarse con ninguna persona, inclusive eran del pueblo de Israel, pertenecían a esa promesa que Dios le había dado a Abraham de salvar a su pueblo. Sin embargo, ellos no deseaban la salvación, ellos no querían la salvación de ellos, simplemente los alejaban, no juntándose con ellos. Vamos a leer esta parábola que se encuentra en el versículo 8 de Lucas 15, que contiene 3 versículos. Quizás sea una de las parábolas más pequeñas que contó nuestro Señor Jesucristo. Se llama la parábola de la moneda perdida, que tiene como en el escenario principal a una mujer. No es algo menor eso. Bien, vamos a leer el versículo 8, versículo 9 y el versículo 10. Y dice así: parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y vaya a la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. J.R. Ryle, hablando de Lucas 15, este capítulo entero que estamos predicando en esta serie, en esta trilogía de parábolas, dijo lo siguiente, y cito: probablemente no hay un capítulo en la Biblia que haya hecho más bien a las almas de los hombres. Noten eso, es un capítulo que dentro de esa tercer parábola se encuentra la parábola del hijo pródigo que ha trascendido, ha ido más allá de un ambiente cristiano, eclesiástico, religioso, sino que es una parábola que justamente se conoce en otros ambientes. Como he dicho anteriormente y en otras oportunidades, no debemos pasar por alto el versículo 1 y 2, que es lo que va a disparar estas parábolas. Y los fariseos estaban murmurando frente a nuestro Señor Jesucristo, diciendo de que Él no puede ser el Mesías, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque la actitud que Él está teniendo no es la actitud de un Dios salvador, redentor. Simplemente es un Dios que es injusto. Y ahí podemos ver realmente cuán distorsionado está la visión y la cosmovisión de los fariseos acerca de lo cual es el carácter, la voluntad y el deseo de Dios. Esta parábola representa a un Dios interesado en la búsqueda y salvación de los que están perdidos. Ese es el objetivo. Todo lo contrario es lo que están haciendo los líderes religiosos, cerrándole las puertas, tratando de crear ciertas leyes, interpretando mal la ley de Dios y cerrándole la puerta a los pecadores. Es tan así que Jesucristo, en Mateo 23, casi todo el capítulo, o creo que todo el capítulo, se lo dedica reprochando a los
fariseos y a los escribas. Y ahí les dice, ay, fariseos hipócritas, diciéndole de esa manera, diciéndoles de que ellos no entran en el reino, ni dejan entrar al reino. Y eso es lo que está sucediendo. Pero Él nos deja una parábola, probablemente, como decía anteriormente, una de las más pequeñas que tiene el Nuevo Testamento. Y se encuentra una mujer, y el verso 8 se hace una pregunta, y Cristo les está haciendo una pregunta en esta parábola. Y acuérdense que su audiencia son los publicanos, son los pecadores, pero también están los fariseos y los escribas. Eso es su audiencia, y Él dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y vaya a la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? El dracma, esta era una moneda de plata usada por los griegos. Tenía un valor casi equivalente al denario romano. Acuérdense que Roma era el que tenía el poder político, territorial de Jerusalén, de todo Israel y sus alrededores. Bien, entonces vemos que esta pequeña joya de parábola ha sido ignorada con frecuencia, porque su verdadero significado y valor no se ha comprendido en general. En la primera parábola que le estuvimos viendo, de la oveja perdida, tenemos el amor del Hijo. Podemos decir así que tenemos el amor del Hijo, yendo a buscar a esa oveja que se había perdido, en la búsqueda de los perdidos. En la tercera parábola tenemos la del hijo pródigo, o la parábola de los 2 hijos, donde tenemos el amor del Padre yendo a buscar a ese hijo, a encontrarlo en su búsqueda. Pero en esta segunda parábola tenemos el amor del Espíritu en la búsqueda de los perdidos, podemos decir. De tal manera que podemos concluir que en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en estas tres parábolas, se encuentra ahí casi como escondida, o quizás no a la luz, la Trinidad. En la primera parábola tenemos el Hijo como el pastor. En la segunda parábola, esa mujer que quizás representa al Espíritu Santo, ilustrando la obra del Espíritu Santo, cuyo ministerio es asegurarse de que cada uno de los que le pertenecen al novio, que es Jesucristo, estará presente en la boda. El Espíritu Santo que habría de venir y de convencer de pecado, de justicia y de juicio a los pecadores. De manera que su corazón es tan duro, está tan pervertido, tiene una cosmovisión de Dios tan distinta a las Sagradas Escrituras, que el Espíritu Santo es necesario que vaya por ese muerto espiritual, en palabras de Efesios capítulo 2. Pero ahí está esta mujer que tiene 10 dracmas y pierde una dracma. Ella hace lo siguiente: enciende la lámpara y barre la casa. Eso ilustra que fue una búsqueda muy minuciosa y exhaustiva. En esta parábola vamos a ver 4 puntos de lo que hemos estado hablando. Vamos a ver 4 puntos. Bien, número 1, vemos que estuvo perdido en la casa. O sea, vemos que esa dracma en representación de cualquier pecador está perdido, pero no en el campo como en la primera parábola, no por allí, sino que está perdido en la misma casa. Acuérdense quién eran los publicanos, quién eran los pecadores. Eran los mismos judíos, aquellos que están perdidos sin esperanza. No solamente ellos, sino que están perdidos sin esperanza también los líderes judíos. De hecho, los fariseos se resistieron, pero la tradición muestra que muchos de ellos creyeron en nuestro Señor Jesucristo. La tradición dice de que Nicodemo, siendo uno de ellos, vino a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la tradición dice que Nicodemo lo perdió todo por nuestro Señor Jesucristo. Y hay una historia que es muy conmovedora donde su padre había muerto, Nicodemo muere ya para la ascensión
obviamente nuestro Señor Jesucristo, posiblemente en el año 50, en el año 40, 45, y su hija está comiendo en un basurero, y se acerca un rabino y le dice, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a tu padre? Y ella le dijo, lo ha perdido todo por seguir a Jesucristo. ¿Me ayudas? Le pide ayuda a la hija de Nicodemo. El rabino la mira, la deja en el basurero y se va. No quiso ayudarla porque recuerden que para los judíos Jesucristo fue un hereje que fue matado por los líderes de su pueblo justamente. Bien, pero muchos de ellos creyeron en él. Fue hasta aquel soldado romano que vio a Jesucristo clavado en la cruz, quien se conmovió y se dio cuenta que no era simplemente un hombre. No solamente había una personalidad humana, sino que había una personalidad divina dentro de esa persona. Y era Dios mismo. Dios no es como un arcángel, como dicen los testigos de Jehová, que Él simplemente es un arcángel o es como un Dios minúsculo, en minúscula. No, sino que Dios dijo, no, bueno, los voy a dejar, voy a crear. Dios no dijo esto, voy a crear simplemente a un ángel, voy a crear, no sé, a una persona y voy a enviarla, porque no quiero rozarme con los seres humanos allá. Las cosas están muy duras allá en la tierra, así que yo no voy a ir. No, fue Dios quien descendió de el cielo. Él descendió del cielo para morir por nosotros. Entonces, número 1, vemos que la dracma está perdido en la casa. No era como la oveja, que estaba perdida lejos de casa. Estaba en la casa, pero tan inútil como si hubiera estado en las profundidades del mar. Es posible estar en la casa de la salvación de Dios, en el lugar de seguridad y privilegio, y sin embargo estar perdido de la administración del Espíritu Santo. Muchos cristianos les pasa eso. No solamente a cristianos, sino hay mucha gente que va a nuestras iglesias, pero simplemente está perdido de la administración del Espíritu Santo. Una cosa es ser justificado por la fe ante Dios. Otra muy distinta es estar listo para el servicio en la mano de Dios. Podemos estar en la casa del Espíritu para salvación y sin embargo no estar en las manos del Espíritu para el servicio. Eso es muy real. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia, pero no estamos siendo usados por el poder del Espíritu Santo. Nuestro pecado, a veces nuestra distracción, a veces nuestro trabajo, las aflicciones de la vida, etcétera, etcétera. Pero debemos entender que el dracma también representa a un perdido, una persona que ni siquiera está en la iglesia, está allí lejos. Y es necesario que venga, porque se ha perdido en la propia casa. Número 2, allí tenemos que esa dracma perdida perdió la utilidad. Si arrojas una moneda de oro al mar, no solo se perdería tanto el oro, sino que se perdería todo el bien que podría hacer el oro. Así sucede con nuestras vidas después de haber sido traídos a la casa de Dios. Si no estamos en las manos del Espíritu Santo, para que Él nos use gastándonos para la gloria de Dios, entonces nuestras vidas están perdidas. Quizás una persona sea como una moneda de plata, como era el dracma, o una moneda de oro, pero si no está en las manos preciosas del Espíritu Santo de Dios, quien está operando en este mundo, no somos nada, absolutamente nada. Perdemos la utilidad, como dice el punto número 2. Necesitamos buscar de Dios. Si somos cristianos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y si no lo somos tenemos que correr, arrepentirnos, buscar un lugar donde podamos doblar nuestras rodillas o parados, sentados y pedir perdón a Dios e implorarle que su Espíritu nos conceda vida. Número 3. Estaba perdido en el polvo y la oscuridad. Este dracma número 3, estaba perdido en el polvo y la oscuridad.
En su búsqueda por encontrarla, tuvo que encender una lámpara y barrer la casa, dice Lucas 15, versículo 8. Se necesita la lámpara de la palabra de Dios y la escoba de la providencia antes de que él pueda obtener su tesoro perdido. Sin la palabra de Dios, ninguna persona puede venir al conocimiento de la verdad. Es por eso que debemos ser conscientes que no debemos predicar otro evangelio más que el que está en la palabra de Dios. No debemos usar ninguna técnica, no debemos usar ninguna manipulación, no debemos usar ningún elemento psicológico. Simplemente debemos entender la palabra de Dios que ha sido inspirada por el Espíritu Santo y predicarla de una manera fiel. Y la providencia del Espíritu Santo hará que solamente el poder del Espíritu Santo hará despertar a un muerto a la vida. Si bien el proceso de barrido puede involucrar muchas cosas que son dolorosamente desagradables, a medida que el polvo de nuestro pecado no confesado se agita y se quita la cobertura de nuestra oscuridad culpable, debe haber una perturbación en la casa si el Señor, el Espíritu, está para apoderarse de su tesoro perdido. Puede doler muchas cosas. Contaba anteriormente cómo Nicodemo pierde su vida, pierde sus bienes. Recuerden que los fariseos vivían muy bien, gozaban de una buena vida. Y su hija, su descendencia, está comiendo de un basurero por seguir a Jesucristo. En muchos lugares del mundo, muchos cristianos padecen una persecución extrema. Muchos en este mundo no quieren dejar sus posesiones y esta vida por miedo al rechazo. La parábola del sembrador, en su explicación, Jesucristo ilustra de que muchos abandonan cuando viene la prueba. Muchos abandonan por el afán de esta vida, dice. Y muchos abandonan porque el diablo mismo los engaña con la religión falsa. Punto número 4. La causa de la gran alegría en el hallazgo. En el versículo número 10 y 9. Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Lucas 15:9. Como Jesús, el buen pastor, se regocija por la salvación del pecador, así el Espíritu Santo, como esta mujer, se regocija por la recuperación de un alma preciosa que se había perdido. Es así. Allí lo vemos en el versículo 9. No es nada menor que el Señor Jesucristo no está eligiendo un hombre, sino que está eligiendo a la persona de una mujer. Probablemente esto fue una bomba para los fariseos, dado que ellos tenían un carácter muy machista y más para ese tiempo. Pero es una mujer el ente de salvación, es la representación de aquella que puede entrar, que puede hacer que otro entre al reino, al cielo. Así que si tú eres mujer y estás escuchando este mensaje, tú puedes predicar el evangelio, tú puedes enseñar, si tienes familia ahí, a tu familia, a tus hijos, si tienes a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, si no tienes nada de ellos, puedes hablarle al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El próximo, el que está al lado tuyo. Puedes testificar y Dios va a usarte. Noten que solo una mujer tiene esta personalidad, esta cualidad. No digo que un hombre no lo pueda hacer, pero la mujer se destaca por encender la lámpara, tener ese detalle, ser tan detallista, barrer la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Ella busca. Es así como Dios actúa. Dios es un Dios que te está buscando. Dios es un Dios que busca pecador. Dios no es un Dios que está escondido, indiferente. Él está buscando a los pecadores. Y solo los pecadores pueden encontrarlo. Él pasa por alto a los orgullosos. Él los mira de lejos, pero Él da gracia al humilde. Y el versículo 9 dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas. Noten eso.
Quizás muchas veces, y se nota esto en diferentes culturas, cómo las mujeres reúnen a sus amigas y vecinas y hacen fiesta. Cuando sucede algo particular en la cual ellas quieren mostrar. En nuestra cultura, hoy en día, una mujer cuando va a dar luz antes que ese niño nazca, hay una tradición, por lo menos acá en la Argentina no hace mucho tiempo, creo que se dice baby shower, creo que se dice así, donde junta a sus amigas y celebra la vida de un ser que va a venir a este mundo. Esta mujer también está reuniendo a sus amigas y sus vecinas porque el dracma representa a un pecador. Y ella está diciendo, gozaos conmigo, invita a gozar, no tenés eso, gozaos conmigo. Los fariseos no se quieren gozar de la salvación y Cristo les está diciendo, gócense, que una prostituta está viniendo a mis pies, está viniendo al reino, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. ¿Por qué no quieren gozarse con ellos? ¿Por qué los excluyen? ¿Por qué no quieren juntarse con ellos? ¿Por qué no quieren comer con ellos? Porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es así. El versículo 10, el versículo final, nos ilustra el gozo que hay en el cielo, no por el pecador simplemente, sino por Dios. Porque Dios es digno de ser alabado, Dios es digno de ser exaltado. De hecho, la máxima de la Biblia, ¿cuál es? Lo que se dijo en la Reforma, uno de esas 5 solas, ¿cuáles eran? Una de esas 5 solas llevaba el título de Soli Deo Gloria. Era casi el eslogan de Sebastián Bach. Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria en español. Solo Dios merece la gloria. Si estás escuchando este mensaje, te pido que te arrepientas. Quizás sea el último momento en el cual puedas escuchar un mensaje así. Es un mensaje de salvación. Es un mensaje donde Cristo te dice que hay esperanza. Todo lo que hayas buscado, todo lo que pienses, todo lo que hayas hecho, no sirve de nada si no estás en la presencia de Jesucristo. De hecho, la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre que gane el mundo, pero si va a perder su alma? Creo que eso tiene lógica. Si es verdad, según la palabra de Dios, de que nosotros somos eternos, de que no hay un momento, no hubo un tiempo donde siempre existimos. O sea, hubo un tiempo donde comenzamos a existir, pero no habrá un tiempo donde dejemos de existir. Ven y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oramos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por esta palabra, por esta parábola de la moneda perdida, que tiene a una mujer como protagonista. Gracias por esto, en estos tiempos turbulentos, donde el movimiento feminista quiere robarle el carácter y la esencia que el Creador le ha dado a la mujer. Gracias por esta dracma que fue encontrada en representación de todo ser humano que es un pecador. Y gracias porque el fin es que Dios recibe la gloria y por ello hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén.